A lo largo de la historia se han descubierto ciertos sucesos u objetos que nos explican la forma de vida y los acontecimientos más importantes y trascendentes de nuestra historia. Hechos que de una u otra forma están conectados y tienen repercusión en lo que somos hoy en día. Sin embargo, también hay hechos que los investigadores y especialistas no logran explicar. Por más que la ciencia avanza a pasos agigantados, sucesos como los que veremos a continuación aún al día de hoy no han recibido una explicación lógica y aceptada por la mayoría. No nos referimos a leyendas como la Atlántida o a supuestos no registrados como los ovnis o las casas encantadas. Hablamos de hechos reales, comprobables, que están ante el estudio serio de expertos. A continuación, veremos los hechos históricos certificados que no tienen explicación. Las líneas de Nazca son geoglíficos, figuras dibujadas en la tierra, que se encuentran en las pampas de Jumana en el desierto de Nazca, en Perú. Fueron creadas por la cultura Nazca alrededor del año 600, hace unos 1400 años, y aún el día de hoy no conocemos su propósito. Se han encontrado más de 150 figuras de animales y personas, algunas de hasta 275 metros de largo y cientos de líneas rectas y trazados geométricos. Las líneas tienen un grosor de entre 40 centímetros y poco más de 2 metros. El hecho de que solo se puedan observar completas desde el cielo ha dado lugar a todo tipo de explicaciones esotéricas y fantasiosas, pero la realidad es que también se pueden observar desde ciertas colinas y elevaciones del paisaje. Las líneas de Nazca sorprenden porque, pese a su enorme tamaño, están trazadas con una perfección geométrica. Los pampas de Nazca están llenos de guijarros rojizos, todo esto por la oxidación. Al quitarlos, queda una tierra amarillenta de un color diferente. Los Nazca solo tuvieron que quitar los guijarros para trazar estas líneas. Al tratarse de uno de los lugares más secos del mundo, en donde prácticamente no llueve, se han conservado durante cientos de años. Los vientos a ras del suelo han evitado que la arena las oculte, sepultándolas. Los Nazca creaban un dibujo a escala de pequeño tamaño dentro de una cuadrícula construida con estacas y cuerdas. Después, tensaban largas cuerdas en el lugar en donde querían hacer el dibujo e iban quitando los guijarros tal como indicaba la cuadrícula del dibujo a escala. Lo que no se conoce es su significado. Al principio se pensaba que eran carreteras, se les había atribuido un sentido religioso y algunos estudios sugieren que podrían ser un enorme calendario astronómico en donde las figuras apuntaban a objetos celestes en ciertas épocas del año. Estudios recientes de los arqueólogos italianos Nicola Massini y Giuseppe Orefici, usando imágenes de satélite, han encontrado convergencias entre algunas de estas figuras y los templos de Cahuachi, reforzando la hipótesis de un significado religioso. En septiembre del año 2017, Estados Unidos evacuó a parte del personal y a todas las familias de su embajada en Cuba, debido a evidencias de un extraño ataque sónico. Desde hacía un año, 26 empleados de la embajada americana y 13 de la canadiense habían sufrido mareos, náuseas, dolor de cabeza y confusión mental debido a un sonido persistente de origen desconocido. Inmediatamente los medios especularon con la posibilidad de que los agentes cubanos estuviesen usando algún tipo de arma sónica hasta el momento desconocida. Los médicos que estudiaron a las víctimas detectaron contusiones en el conducto auditivo, pero sin signos de haber sufrido contusión externa. Es decir, no estaban fingiendo, pero tampoco se habían dado ningún golpe.
El gobierno cubano negó haber atacado a la embajada y la CIA reconocía que no conocía ningún arma que pueda causar dichos efectos. Un par de empleados pudieron grabar los sonidos y tras analizarlos, los expertos concluyeron que era el canto de un grillo antillano. Este era de la especie Neurogrillus celerinictus, que es especialmente fuerte y molesto. A continuación, podrás escuchar los sonidos grabados. Sin embargo, este caso aún no se da por cerrado porque otras víctimas aseguran que no oyeron ningún sonido mientras sufrían de este ataque, además de que se han producido un par de casos similares en el año 2018, estos ocurridos en China. En 1982, el arqueólogo Robert Marks, un conocido cazatesoros, anunció que había encontrado los restos de unas 200 ánforas romanas a 30 metros de profundidad en la bahía de Guanabara, cerca del Río de Janeiro, en Brasil. Según Robert Marks, arqueólogos independientes como el Dr. Harold Heatherton del MIT certifican que las ánforas son auténticas y que éstas datan del siglo II después de Cristo. Marks está convencido de que pertenecen a un barco romano que se perdió navegando y terminó varado en las costas de Brasil. De ser cierto, sería un acontecimiento totalmente extraordinario porque significaría que los romanos llegaron a América, aunque sea por mera casualidad, 1300 años antes que Cristóbal Colón y los exploradores portugueses que anexionaron Brasil. Pese a que al principio las autoridades brasileñas colaboraron con Robert Marks, en 1983 decidieron súbitamente cerrar el acceso a la zona y prohibieron a arqueólogos seguir trabajando en Brasil, acusándolos de expolio de obras de arte. Marks asegura que los gobiernos brasileños y portugueses supuestamente quieren ocultar este hallazgo para no alterar la historia oficial de la llegada de los europeos a Brasil. Otros expertos creen que es una historia muy poco creíble porque los pequeños barcos romanos, ideados para un mar manso como el Mediterráneo, no habrían aguantado el fuerte olaje de todo el océano Atlántico. En el año 2018, dos exploradores llamados Sudhir Risbot y Manoj Marathe sacaron a la luz una civilización completamente desconocida en la India, con unos 12.000 años de antigüedad. Esta cultura perdida dejó para la posteridad más de 400 petroglifos, dibujos tallados en piedra, posiblemente los más antiguos de la humanidad. Aquí es donde viene el enigma, ya que algunos de estos petroglifos muestran animales africanos que no existían en esa región de la India, tales como hipopótamos y rinocerontes. ¿Se trata acaso de una tribu que provenía del África, o sí existían estos animales en la India, pero nunca se han encontrado? Estos son algunos de los dibujos. Quizás te preguntes cómo es posible que dibujos tan visibles y numerosos eran desconocidos hasta el año 2018. Sencillo, porque estos petroglifos han permanecido ocultos debajo de la maleza y el barro durante miles y miles de años. Solo unos pocos se asomaban a la superficie en 4 aldeas de la región de Maharashtra. Los nativos del lugar los consideraban dibujos sagrados de sus antepasados, pero nadie se había tomado la molestia de siquiera estudiarlos. El gobierno indio ya ha destinado un presupuesto de 3 millones de euros para preservar y estudiar 400 de estos petroglifos de la civilización desconocida de hace 12.000 años.
e intentar, de esta forma, determinar su origen y poder saber qué ocurrió para que esta civilización se extinguiera. El 8 de marzo del año 2014, el vuelo 370 de Malaysia Airlines desapareció sin dejar rastro cuando sobrevolaba el Golfo de Tailandia, y con él 239 personas, 229 pasajeros y 12 tripulantes. Se trataba del Boeing 777-200 de la aerolínea Malaysia Airlines, que puedes ver en la foto en pantalla. Esta fue capturada 5 meses antes de su desaparición. Aunque los accidentes de aviones son muy raros, cuando ocurren, sus restos siempre terminan siendo localizados, ya sea porque caen en lugares visibles o por otros medios como el radar, los satélites, los restos en el mar, etc. Del vuelo 370, sin embargo, no se ha encontrado ni un solo rastro. Información contradictoria afirma que el avión desapareció de los radares en Vietnam o en Malasia. Datos no oficiales parecen confirmar que cambió de rumbo de forma premeditada. Tras varios años de búsqueda y el recorrido de 60.000 kilómetros cuadrados en la mayor operación de búsqueda de la historia, solo se han encontrado algunos restos traídos por las corrientes, esto en las playas de Mozambique. Se especula sobre una explosión a gran altura o una caída en vertical a gran velocidad que precipitase el avión al fondo del océano sin siquiera destruirse. Sin embargo, el enigma sigue sin resolverse hasta la fecha.